Bien, pues como decíamos, vamos a compartir la palabra de Dios, la enseñanza que creemos que el Señor quiere hoy que transmitamos, y vamos a tratar sobre la acogida de la palabra de Dios. Claro, esto es algo que de entrada nos tiene que hacer reflexionar ante qué nos presentamos, ¿verdad? Es decir, se trata de que Dios no solo es el autor de todo, es soberano sobre todo, sino que quiere una relación con nosotros, como sus hijos. Dios quiere una relación con cada uno de nosotros, lo cual esto ya, ¿verdad? Que Dios todopoderoso, nosotros criaturas ahí tan limitados, ¿no? Quiere una relación, quiere un trato. Este trato, como Dios es amor, es un trato de amor, ¿verdad? Es una relación. Como digo, si os queréis cambiar de sitio, mejor para estar más. Aquí hay sitio libre. Y es esta relación que Dios busca con el hombre, pasa porque, siendo Dios espíritu, claro, Dios es espíritu, ¿de acuerdo? Dios está por encima de todo lo creado, bien. Pero, de alguna forma, tiene que hacerse entendible para que entremos en esa relación con Él, ¿verdad? Acercarse a nuestra realidad. Pero al mismo tiempo también nosotros necesitamos abrirnos a su realidad, a su modo de hablar, de comunicarse. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, es que Dios, en su trato, en su acercamiento al hombre, quiere comunicarse y Él es palabra también. Dios es amor, Dios es santo, Dios es todopoderoso, pero Dios es palabra. La palabra eterna por la que fueron hechas todas las cosas, por la que fueron creados los mundos, dice la Escritura. Bien, pero esta palabra se dirige ahora a nuestro corazón. Dios quiere hablar al hombre. ¿Dónde? ¿Dónde? A nuestros oídos, aquí. Pues puede hacerlo, claro que sí, puede hacerlo. Pero principalmente Dios quiere hablar, comunicarse con lo profundo del hombre, con lo íntimo del hombre. Lo que San Pablo llama el hombre interior. Es decir, el corazón, siendo Dios espíritu, se dirige a nuestro espíritu. No es un sonido el que Dios usa principalmente para transmitirnos su palabra, su mensaje, que llega a nuestros oídos y entendemos, pasa por la cabeza, la mente, y interpretamos los sonidos, traducimos en palabras, conceptos, ideas, bien. Sino que su palabra es viva, espíritu y vida. Porque es Él, no está separada de Él, ¿no? Las palabras de los hombres las soltamos y a veces se las lleva el viento, ¿no? Palabras. A veces bla, 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 no significan nada, ¿verdad? Pero en Dios no. En Dios todo lo que es de Dios tiene la fuerza de Dios, el poder de Dios, el amor, la vida de Dios. Luego su palabra está unida a Él. Su palabra no está separada de Él. Cuando Dios habla, se comunica, se revela, está Él sosteniendo toda esa comunicación. Está presente. La presencia de Dios lo transforma todo. Y cuando Dios quiere comunicarse con el hombre, significa que Dios quiere actuar. Su palabra transforma, vivifica. Dios quiere actuar. Su palabra es sanadora, lo hemos cantado. Su palabra me sanará, ¿verdad? Su palabra es vivificadora. Su palabra es iluminadora, abre a una realidad nueva, superior a la que conocemos. Entonces, su palabra es la fuente principal de comunicación de Dios con el hombre, a través de la cual, vehículo por medio del cual, Dios quiere entrar en nuestra vida. El Verbo se hizo carne, en la Virgen, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué significa? Que la palabra hizo algo nuevo. La encarnación es un misterio único, especialísimo, ¿sí? Pero ese misterio tiene que ver con la palabra. La palabra que, por obra del Espíritu, por el poder de Dios Todopoderoso, se encarna en una mujer elegida para esto. Entonces, la palabra se hace carne. Ahora, la palabra de Dios sigue queriendo actuar en nuestras vidas, transformarnos, hacer algo nuevo. Pero si Dios se quiere comunicar con el hombre, quiere tratar con nosotros,
y nosotros no estamos acostumbrados a este nivel de comunicación, a esta fuerza de la palabra de Dios, entonces, aunque Dios quiera comunicarse con el hombre, por parte del receptor de la palabra de Dios, del hombre, a quien va dirigida su palabra, podemos encontrar problemas, ¿verdad? Problemas de muchas clases. Porque no somos capaces de abrirnos, de entender, de acoger su palabra. Y Dios puede estar hablando al hombre, queriendo comunicarse con nosotros, y nosotros estamos a otra cosa, despistados. Es decir, despistados por decirlo suavemente, ¿no? Que a veces lo que estamos es en oposición a su palabra. Es decir, en nuestras mentes puede haber criterios contrarios a los de la palabra de Dios. Entonces, no nos aprovecha la palabra, porque seguimos con lo nuestro, no entendemos, no acogemos, seguimos pensando como estábamos pensando hasta ahora, y todo eso pues nos impide aprovechar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, puede haber simplemente ignorancia. La ignorancia es un obstáculo para acoger la palabra de Dios. No sabemos que Dios nos quiere hablar y no estamos abiertos a su palabra, nada más. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos a lo nuestro, pensamos como siempre hemos pensado y no estamos siquiera abiertos a acoger algo nuevo, diferente, que es lo que Dios quiere comunicarnos y hacer en nuestra vida. Puede haber apegos a nuestros criterios, a nuestra forma de pensar, de vivir, y estos apegos, esta fuerza de la soberbia, que es la que mantiene mi idea, mi opinión, mi tal, nos impide estar abiertos y dóciles a la verdad que Dios nos quiere comunicar. Y todo eso nos lo perdemos. Pero es que, además, como decía antes, Dios es espíritu y quiere hablar al espíritu, al corazón del hombre. Entonces, si nosotros no entramos a ese nivel, no vamos al corazón, vivimos en apariencia, en lo de fuera. Miramos hacia afuera. Nos preocupan las cosas de fuera, luchar, pero no nos recogemos. No miramos adentro, donde Dios nos mira. Y no escuchamos donde Dios nos quiere hablar. Entonces, pues pasamos toda la vida mirando hacia afuera, cuando Dios nos está mirando dentro y esperando que abramos nuestros oídos espirituales para acoger su palabra adentro, en el corazón. Entonces puede haber muchos problemas para nuestra parte, pero la realidad, y ya no hablo del que no sabe nada de Dios, ¿verdad? Está en la ignorancia, pero el que ha conocido algo, el que ha recibido ya algo de enseñanza, de cómo es Dios, de quién es Dios, de qué quiere con el hombre. Aún así, nosotros cristianos podemos estar indiferentes a esta realidad. Porque si Dios quiere hablarnos, significa que quiere hablarnos a cada uno, personalmente también, no solo como pueblo, como iglesia que lo hace, sino personalmente. Entonces, esto nos debería motivar para estar a la escucha, atentos y buscar acoger su palabra. Y si Dios nos quiere hablar, podríamos preguntarnos, ¿y qué me ha dicho Dios ayer? ¿Me ha dicho algo? O ni lo sé siquiera, porque no estaba atento, porque no estaba esperando, no estaba... Daba por hecho que bueno, no, está lejos, ¿no? Está lejos, debe ser complicado, no ha encontrado el cartero para mandarme su mensaje. Bueno, yo sigo, ¿no? Además hago mi oración, tal, yo sigo a lo mío. Pues no, en la palabra de Dios, en la revelación, en la Escritura, vemos continuamente ejemplos de cómo en las vidas de hombres ordinarios, corrientes como nosotros, Dios ha intervenido en sus vidas. Les ha dicho algo, se ha comunicado algo. Y esto ha cambiado las vidas de estas personas. Ha guiado Dios la vida de estos hombres, de estas mujeres, de estas personas, y a partir de ese momento algo ha cambiado en su vida, cuando han obedecido lo que el Señor les ha dicho. Y el Señor ha podido continuar guiándolos. También vemos ejemplos en la Escritura de Dios queriendo decir algo y los hombres no queriendo escuchar o rebelándose contra la palabra de Dios. Y las consecuencias también de no haber querido oír, ni haber querido entender lo que Dios quería. No haber creído esa palabra, las consecuencias desastrosas de todo ello. Luego, sí que nos podemos hacer esta pregunta, ¿no?
¿Y qué me ha querido decir Dios? ¿Qué me ha dicho Dios? Ayer, antes de ayer. O no estaba atento. Y Dios quiere hablarme, pero no sé escucharlo, no estoy atento. No le damos importancia a esta realidad, que debería hacer que tuviésemos todo el interés, ¿verdad?, en estar atentos a la voz de Dios. Con profundo respeto reverencial a la palabra santa de Dios que quiere dirigirnos personalmente. Y además esto nos debería llevar a preocuparnos por aprender a escucharlo y a querer obedecer su palabra, ¿verdad? Claro, si habla Dios no es porque, bueno, no sabe qué hacer y voy a decir algo, a ver, ¿no? No. Toda palabra que sale de la boca de Dios debería ser para nosotros un tesoro, para cogerlo y guardarlo y que dé fruto, ¿verdad? En Marcos 12:24, los saduceos, que no creían en los ángeles, en la resurrección, tenían la ley, tenían los profetas, tenían mucho, ¿verdad? Pero a pesar de eso no les aprovechaba. Lo interpretaban a su modo y ya está, ¿verdad? Con la mente, la cabezota que tenemos los hombres, que somos muy listos. Pues estos están discutiendo con Cristo, ¿no? Y le plantean un dilema, ¿no? Hombre, si una mujer muere, entonces, y luego se casa con el hermano y tal, y no sé qué, y esto cómo va a ser, y en la resurrección cómo será, para burlarse, qué listos somos, ¿no? Esto no va a funcionar, no, estáis equivocados los que decís que hay vida eterna, los que hay espíritus. Y entonces el Señor les dice, ¿no estáis en un error precisamente por esto? ¿Por no entender las Escrituras ni el poder de Dios? Tenían la Escritura, pero estaban de espaldas a la palabra de Dios. Tenían la letra, pero la palabra no había entrado en ellos. Luego, esto ya es una advertencia tremenda, ¿no? Que podemos relacionarnos con la palabra de Dios, pero no recibir el fruto de la palabra, no tener vida, ni entender. Y por tanto, si no entendemos, porque el conocimiento es necesario, no podemos entrar en relación con Dios, porque su palabra es, como decíamos, quiere un trato con nosotros, ¿verdad? Quiere cambiar nuestra vida. Entonces, ¿qué significa? Que si Dios es amor y nos habla porque nos ama y quiere guiarnos y hacer una obra nueva en nuestra vida, pero no estamos receptivos, no entendemos, como decía Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La ignorancia ante la verdad de Dios, creemos que sabemos y no sabemos nada. La ignorancia real de lo que Dios está queriendo decir, esa falta de acogida de su palabra, lleva a la muerte espiritual. Porque la palabra da vida. No la cogemos, tenemos muerte. Entonces, no estáis en un error precisamente por esto, por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Por tanto, no es suficiente con tener la Biblia, leerla y ya está. Hay masones que leen la Biblia, por prurito intelectual, ¿verdad? Además se creen muy soberbios y ellos juzgan y dicen y tal. Bueno, no les aprovecha. ¿Por qué? Porque no lo hacen con fe. Pero cuando digo masones es un ejemplo. Podría decir cristianos de nombre que leen la Biblia, pero no lo hacen con fe. De hecho, yo conozco, por ejemplo, un chico que fue seminarista toda la vida en grupos cristianos, colaborando a tope en la parroquia, luego seminarista. Tuvo un problema de enfermedad tal, dejó el seminario, bien. Pero ha intentado servir toda su vida al Señor, pero al cabo de un par de años, yo creo, de dejar el seminario, ocurrió algo en su vida. Hasta ese momento, igual que estos saduceos, ni había creído en los ángeles, ni en los milagros, ni en nada. ¿Por qué? Porque toda la enseñanza que había recibido, en todos los grupos, en la parroquia, en el seminario, todo lo que había escuchado, era horizontal, humanista, antropocéntrico, ¿no? Entonces, era todo interpretar la Escritura, la palabra, la revelación del magisterio de la Iglesia, quitándole la fuerza, la vida de relación con Dios. Era todo algo, pues los pobres, los hombres,
la paz, yo qué sé. Ahora se habla de otros temas a mayores, ¿no? Bien, bueno, pues mucha gente está ahí y no sale de ahí. ¿Por qué? Porque no ha conocido otra cosa. Hasta que un día leyó un libro que se titula Dios existe, yo me lo encontré, de un francés que habla de su conversión. Y cuando lee este libro, dice, anda, a ver si es verdad todo esto. Que yo no me había dado cuenta de que existe una realidad sobrenatural y que Dios actúa y que empezó a abrírsele todo un mundo nuevo, una realidad nueva que ni siquiera había contemplado hasta ese momento y cambió su vida radicalmente. Eso es lo que llaman gula intelectual, ¿no? Entonces, la gula intelectual es otra cosa, es querer saber muchas cosas, ¿no? Por prurito de saber. Pero aquí podríamos hablar de que en este conocimiento falso, desviado, lo que hay más bien es, lo que dice San Pablo, la ciencia hincha, el amor edifica. Es un conocimiento que no está basado en la verdad, sino que es humano. Y la mente humana, no solo la mente humana, sino el diablo que enseguida sabe engañar, nos conduce a conclusiones equivocadas. ¿Por qué? Porque no estamos acogiendo la verdad de Dios. Vamos con nuestros criterios o con nuestros engaños. Entonces, vamos a Deuteronomio 30. Pero tenemos en mente la respuesta de Cristo. No estáis en un error por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. No podemos acercarnos a la revelación como algo que nosotros podemos controlar, juzgar, opinar, interpretar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y para que sea viva tenemos que acogerla junto con el poder de Dios, con el Espíritu de Dios. Con fe en que Dios nos quiere hablar, con fe, acercarnos a Dios con fe. Dice Hebreos 11 que nadie que se acerca a Dios puede hacerlo si no cree que existe y que recompensa a los que le buscan. Lo que vamos a encontrar algo nuevo, porque si no encontramos algo nuevo no encontramos, ¿verdad? Si ya tenemos, pues ya tenemos. Si encontramos es que descubrimos algo que no teníamos, ¿verdad? Luego en la palabra de Dios vamos a encontrar algo que necesitábamos y que no teníamos. Entonces, dice Deuteronomio 30 a partir del versículo 8. Tú volverás a escuchar la voz de Yahvé tu Dios y pondrás en práctica todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Yahvé tu Dios te hará prosperar en todas tus obras, en el fruto de tus entrañas, el fruto de tu ganado y el fruto de tu suelo. Porque de nuevo se complacerá Yahvé en tu felicidad, como se complacía en la felicidad de tus padres. Si tú escuchas la voz de Yahvé tu Dios, guardando sus mandamientos, etc. Si te conviertes a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Luego la escucha, que decíamos que va unida a la fe en Dios, que es mayor que nosotros, que nos quiere iluminar, también va unida a una actitud de obedecer y de convertirnos a Dios, de cambiar el corazón, volverse el corazón. Convertirse es volverse hacia, ¿verdad? Volverse hacia Dios, que nos está hablando a nosotros. Porque estos mandamientos que yo te prescribo hoy no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. O sea, Dios lo que nos dice, nos lo dice a nosotros. Luego, es para nosotros. Luego es lo que necesitamos escuchar y hacer y vivir. No están en el cielo para que hayas de decir quién subirá por nosotros al cielo a buscarlos, para que los oigamos y los pongamos en práctica. Ni están al otro lado del mar, sino que la palabra está bien cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón, para que la pongas en práctica. Es decir, la palabra de Dios que se dirige a nuestro espíritu, nuestro corazón, Dios nos la pone a nuestro alcance. No, viene de una forma que podamos acogerla, no es imposible, no tenemos que ir al otro lado del mundo, al otro lado del mar, a no sé dónde, ¿verdad? Dios nos habla tan solo que la acojamos y que estando en el corazón también esté en nuestra boca, es decir, que nuestros labios anuncien la palabra, digan la palabra, ¿verdad? Que nosotros repitamos la palabra de Dios, porque esa es una forma de que la palabra anide en nosotros, se haga vida, ¿no? Haciéndola vida nosotros, diciéndola también nosotros, haciéndola nuestra. Y el Señor dice ahí, mira, yo pongo hoy ante ti vida y felicidad, muerte y desgracia.
Si escuchas los mandamientos de Yahvé tu Dios, si amas a Yahvé tu Dios, si sigues sus caminos, vivirás. Dios te bendecirá. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar a postrarte ante otros dioses y a darles culto, yo os declaro hoy que pereceréis sin remedio. Luego, la consecuencia de escuchar o no escuchar, acoger o no acoger la palabra de Dios es vida o muerte. Vida o muerte. Nos lo jugamos todo. Bendición o maldición. Te pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Y cómo escogemos la vida? Acogiendo la palabra, obedeciéndola, amando a Dios, por tanto adheridos a su palabra, amándole a Él, su voluntad que nos revela, y viviendo, caminando en la luz de Dios, en la palabra de Dios. Por tanto, Dios envía su palabra, pero tiene que ser acogida. Y la ley, que estaba escrita en tablas de piedra, para que la repitiesen los judíos, ¿verdad?, los israelitas, y quedase en el corazón, a ver si la vivían, todavía pues no eran capaces de vivirla. Su querencia, su terquedad, su corazón rebelde, les hacía desviarse, y dice aquí que si no estaban siguiendo sus caminos y guardando los mandamientos de Dios, dice, si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar a postrarte ante otros dioses, eso es lo que pasó. Es decir, si dejamos que la palabra nos renueve, entonces el conocimiento de Dios nos lleva a entrar en relación con Él y amarle. Podemos amarle. Pero el no escuchar, el no acoger la palabra de Dios, lleva a que el corazón del hombre se desvía. Y necesariamente va a tener otros dioses, ídolos, a los que dar culto. Y esta es la situación de la humanidad. Esta es la situación hasta hoy de la humanidad. O damos culto al Dios vivo o nos volvemos a los ídolos. Y la palabra de Dios es la que quiere conducirnos a la verdad para conocer a Dios y ser adoradores del Dios vivo. Pero cuando no estamos en la verdad, en el engaño que hay. Consecuencias del engaño, que son consecuencias de muerte. Y lo que hay es, junto con esos engaños, ídolos en el corazón. Cosas en las que el hombre cree y a las que el hombre sirve, que no son Dios. Que están en oposición a los planes de Dios. Y que están destruyéndonos, porque los frutos son de muerte. Entonces, los israelitas, aunque tenían la ley en esas tablas de piedra, su corazón no penetraba en su corazón, ¿verdad? La podían repetir con la boca, pero no habían entendido, como esos saduceos, no habían entendido las Escrituras ni el poder de Dios. No se había hecho vida en ellos. Entonces, para que se haga vida en nosotros, siendo la palabra espíritu, tiene que haber vida en el hombre. Tiene que haber vida en el hombre. ¿Y qué vida es esta? La vida del espíritu. Si no, o estamos en la carne o estamos en el espíritu. Y la carne no puede entender ni vivir la palabra de Dios. Porque no está en conexión, no hay encuentro. Dios viene aquí y la carne se mueve por ahí, no se encuentran. Tenemos que abrirnos a la realidad sobrenatural. Y esto es gracia. Por eso, la ley y los profetas, ¿verdad?, vinieron antes. Ahora, en los últimos tiempos, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Ha venido la gracia y la verdad, por medio de Cristo, dice San Juan en el prólogo, ¿verdad?, su evangelio. Luego, por medio de Cristo nos ha llegado la gracia para los que estábamos muertos espiritualmente, poder recibir vida. Poder empezar a vivir y poder percibir, acoger la palabra de Dios, que es espíritu y vida. Y que produzca más vida en nosotros. 1 Corintios 2, 7. Dice San Pablo, hablamos de una sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra, desconocida de todos los príncipes de este mundo, pues de haberla conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Más bien, como dice la Escritura, anunciamos lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó,
lo que Dios preparó para los que le aman. O sea, todo este misterio oculto que el hombre no era capaz de recibir, de entender, de acoger, por gracia nos es manifestado, revelado, por medio de Jesucristo. Nos alcanza. ¿Cómo? Nos da vida por dentro, para que podamos comunicarnos, recibir, acoger esa vida. Y eso, la palabra de Dios, que produce más vida. Porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu. Os conviene que yo me vaya, porque si no, no derramaré el Espíritu. Luego, la ley tiene su función. Dice San Pablo que es como un pedagogo que coge al niño de la mano y lo lleva al cole, ¿verdad? Y lo guía, pero le conduce. No le puede hacer sabio, no le hace un experto en una materia, no le da el conocimiento. El pedagogo le guía, le enseña, le apunta, ahí está el cole, yo te llevo, pero tienes que llegar al cole. Entonces, ¿dónde está el cole del Espíritu? ¿Dónde está la universidad del Espíritu? ¿Dónde está donde conocemos a Dios? Es el Espíritu de Dios, dice San Pablo ahí, porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu. Y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Bueno, pues que el Espíritu Santo conoce lo íntimo, los secretos de Dios, en el misterio de amor y sabiduría de la Santísima Trinidad, lo podemos aceptar sin problemas. Pero que este Espíritu se nos comunique a nosotros, que nosotros podamos recibir el Espíritu de Dios, que tiene esta sabiduría, vida, amor, infinitos, del seno de Dios, y se nos comunique, venga a nuestro encuentro, para abrirnos los ojos ciegos, los oídos sordos, abrirnos y poder captar, recibir la verdad pura de Dios, hablarnos el mismo Espíritu al corazón, haciendo vida para mí, para nosotros, las palabras de Cristo. Os recordará toda la verdad, todo lo que yo os he enseñado. Haciendo vida la palabra, la revelación, la escritura. Como dice el Salmo 119, tus palabras, Señor, al abrirse dan vida. Al abrirse, o sea, hay un momento en que se abre. Es como un fruto o una flor, ¿no? Que está cerrado y no sabemos lo que hay dentro. Pero hay un momento que se abre. Y llegan las abejas, recogen el néctar, tal, todo eso puede empezar a suceder porque se abrió. Se abrió, ¿verdad? Entonces, ahí se puede recibir la vida, el secreto, el tesoro que contenía aquello, porque se abrió. Entonces, tus palabras, al abrirse, dan vida, dan entendimiento, comunicando tu verdad a los sencillos, a los que la acogen, ¿no? Y es el Espíritu el que nos abre al entendimiento de toda la verdad. Luego nosotros hemos recibido, dice, no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado. En otras palabras, por nosotros mismos, con nuestra razón, llegamos hasta un cierto límite. Y ese límite es muy cortito, muy cortito, ¿no? Como aquí, vamos aquí a la costa y queremos conocer el océano, ¿no? El mar, tal. Muy bien, ¿y qué hacemos? Podemos entrar un poquito, hasta nadar un poquito, hasta ahí. Pero toda la profundidad, todos los misterios que hay ahí dentro, más allá, no alcanzamos. Pues en la sabiduría de Dios, la luz de Dios, o nos introduce el Espíritu Santo y nos revela todas esas riquezas, o nosotros nos quedamos ahí chapoteando ahí en la orilla y punto. No alcanzamos a conocer más. Tenemos un conocimiento muy pequeño, muy limitado. Insuficiente, porque esa no es la realidad. Eso es un inicio, nada más, mojar los pies, ¿no? El hombre, sigue San Pablo, naturalmente, es decir, por su naturaleza, lo que estamos diciendo de la razón, no capta las cosas del Espíritu de Dios. Con nuestra razón, con nuestra capacidad natural, no captamos las cosas del Espíritu de Dios. Son necedad para él. O sea, el hombre lo que no entiende, lo rechaza. Dice, no entiendo, esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido. Y esto es tristemente lo que se está predicando desde muchos sitios, porque es lo que han estudiado en muchas facultades de teología. En vez de creer la verdad, han estudiado a cabezones que, como no entienden, entonces rechazan la realidad de Dios, rechazan la luz de Dios
y lo interpretan a su modo, de forma pervertida, de forma traidora, porque esto es una traición a la verdad. Esta apostasía, que es el rechazo de la verdad, comienza por un rechazo de Dios, de su palabra, como es. Queremos adaptar a Dios a nuestra mente limitada, y eso no es posible. Es Dios el que nos tiene que elevar al conocimiento de la verdad. Y esto requiere humildad. El hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios. Luego, somos limitados, tenemos que aceptar esa limitación. Pero al que se humilla, Dios lo ensalza y le abre al conocimiento de lo que el hombre no es capaz nunca de alcanzar. Es gracia, es don, es el amor de Dios. Y esto nos lo revela. Dice, el hombre del Espíritu lo juzga todo y a él nadie puede juzgarle, porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué fuerte, ¿no? Esto que dice San Pablo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Si nosotros tuviésemos la mente de Cristo, pensaríamos como Cristo, veríamos las cosas como el Señor, ¿verdad? Con la misma claridad, con la misma luz, con la misma comprensión de la verdad, del error, lo que agrada a Dios, lo que no, lo que es verdad, lo que no, lo que es su voluntad, lo que no, lo que es engaño, lo que es trampa, lo que es todo. Pues esto es voluntad de Dios, porque si lo dice la palabra, no puede fallar, es que, y San Pablo lo afirma, nosotros tenemos la mente de Cristo, por el Espíritu que nos ha dado, por gracia este conocimiento, significa que es posible. Significa que podemos, al menos, entrar en una transformación de nuestra mente hasta llegar a la mente de Cristo. Como dice también Romanos 12:2, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis conocer lo que es agradable a Dios, lo bueno, lo perfecto, es decir, su voluntad, su mente. Y esta transformación, para llegar a tener la mente de Cristo, significa que hay que desechar el error, el engaño que hay en nosotros y ganar cada vez más verdad que viene de Dios. Esta es la transformación, echar fuera lo que sobra y ganar lo que nos falta, ¿verdad? ¿Y cuál es el objetivo? Alcanzar la mente de Cristo. Y esto es posible, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo nos quiere revelar la verdad. Toda la verdad. Toda la verdad. No parte de la verdad. Toda la verdad. Hasta la mente de Cristo. Esto se identifica con lo que también San Pablo dice, que crezcamos en todo, en el conocimiento perfecto, hasta la estatura de Cristo. Hasta la madurez del hombre perfecto. Luego esto es voluntad de Dios. Pero nuevamente, si estamos en la ignorancia, no entendemos cuál es el plan de Dios, qué quiere, nos conformamos con lo que tenemos. Y pensamos además que tenemos mucho. Y no sabemos nada, ni entendemos nada. Poquitín, ¿verdad? Y el plan de Dios es muy grande. Pero nuevamente, necesitamos, como el pedagogo que llevaba al niño al cole, ¿verdad? O a la academia, o lo que fuese, ¿verdad? En aquella época, dejarnos conducir por la Escritura, por la ley, por lo que conocemos, pero para llegar al Espíritu y que nos enseñe interiormente toda la verdad. Entonces, la Escritura, la palabra y el Espíritu. El mismo Señor, en Lucas 8, 11 y siguientes, habla de ahí la parábola del sembrador, la semilla que cae, ¿verdad? En un sitio, en otro sitio, y cómo tiene dificultad la semilla para crecer en algunos sitios, o es ahogada, todo aquello, ¿verdad? Y termina diciendo ahí, mirad pues cómo oís. O sea, Dios siembra, Dios envía su palabra, Dios quiere hablar, lo que estamos diciendo, Dios quiere hablar al hombre, ¿no? ¿A dónde? Repetimos aquí, al corazón del hombre. Dios quiere sembrar su palabra como semilla en nuestro corazón para que germine y dé vida, produzca fruto. Pero, dice, mirad pues cómo oís. O sea, se puede oír bien, se puede oír mal, se puede oír medio pensionista, ¿no? Se puede oír de una forma que nos permita acoger la palabra y que produzca fruto, o se puede oír de una forma que no va a servir. Entonces, esto es fundamental. Dios quiere hablar al hombre y habla. El problema está en nosotros, cómo oímos.
El Señor nos lo dice. Mirad, atended, cuidado, ¿cómo oís? Porque Dios no falla. Dios no falla. Dios quiere hablar al hombre. Ahora, ¿cuál es nuestra parte? Ahí está el problema. Dios no falla. Nosotros tenemos que cambiar alguna cosa. ¿Cuál es el primer mandamiento, de hecho? Marcos 12:29. Jesús le contestó a aquel hombre, dice, pues, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? Dice, el primero es, escucha. El primero es, escucha, Israel. O sea, la vida en el Espíritu, la relación con Dios, la vida nueva, empieza por escuchar. ¿Acaso no es la fe el principio de todo en la vida sobrenatural? Porque el amor se sustenta, que la vida en el amor es realmente lo que nos lleva a la comunión con Dios, pues lo que permanecerá por toda la eternidad. Pero se sustenta en el conocimiento de la fe. Dios nos ha creado para que le conozcamos y le amemos y le sirvamos, pero empieza por el conocimiento. Y este conocimiento es la fe, la que nos lo garantiza, la que nos lo da. Luego, ¿cómo empieza la fe? La fe es por el oír la predicación. Y la predicación por la palabra de Cristo, dice San Pablo. Luego, mirad pues cómo oís, porque ahí está la clave de todo. O acogemos o no acogemos la gracia de Dios que viene a nosotros, su palabra y su espíritu que nos habla. El primer mandamiento, escucha, Israel, escucha, Israel. Y esta escucha nos da acceso al conocimiento de Dios. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Y esto nos permite entrar en trato con Él, que nos ama y es amor, y amarle con su mismo amor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, porque hemos creído en el corazón. Hemos acogido la gracia de Dios en el corazón. Y ahora puede haber en nosotros, con esa recepción de la palabra que nos habla, podemos recibir también el amor de Dios. Porque nos habla quien nos ama. Y nos comunica su amor y su vida. Repito, su palabra no son palabras sueltas. Su palabra poderosa trae lo que es Dios. Dios está con su palabra, unido a su palabra. No se puede disociar. Su presencia viene a nosotros cuando escuchamos a Dios. Luego, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor y amarás al Señor tu Dios. Empieza por la escucha. Luego, cuando el Señor dice, mirad cómo oís, y ahora dice, escucha Israel, está haciendo una distinción. Oír se puede oír bien o mal, pero la forma de oír correcta tiene que ver con la escucha. Escucha, que es algo más que oír. Escuchar no es solo oír. De hecho, cuando inicia Cristo la vida pública, en el bautismo, Marcos 17:5, se oye la voz del Padre y dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle. Escuchadle. O sea, la palabra de Dios que se hace carne, que Dios nos envía, y ahora dice, escuchadle, escuchadle, acogedle, acoged la palabra viva que está ahí con piernas y manos entre vosotros. Escuchadle. En el relato del inicio de la vocación profética de Samuel, el profeta del Antiguo Testamento, 1 Samuel 3:9, el sacerdote Elí, cuando no entiende todavía cómo le habla a Dios, pero Dios le está intentando hablar, y Elí le dice al niño, vete y acuéstate, y si te llaman, dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. O sea, la actitud receptiva de la escucha y la atención a la palabra de Dios que viene. Atentos, cuando llegue, ¿qué hacer? Señor, habla, tu siervo, escucha. La parte de Dios es esa, la parte mía, la escucha. Monseñor Fulton Sheen comentaba este texto diciendo, no decimos, oye, Señor, porque tu siervo habla, sino habla, Señor, que tu siervo escucha. Y es que los hombres hacemos lo contrario, ¿verdad? Le queremos soltar el rollo al Señor todo el día. Señor, escucha, ven aquí. Prepárate que tengo la lista. Y brom, soltamos todo lo que teníamos que largar. Ya está, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hasta mañana. Y no ha habido escucha.
¿Qué relación con Dios puede haber si no hay escucha? ¿Acaso la oración no es diálogo? ¿Qué significa diálogo? Dos. Hay un trato de palabra en que dos participan, y si hay dos partes y una parte es el Señor y la otra parte soy yo, ¿cuál es la parte más importante? Es decir, ¿quién es el que tiene que decir cosas más importantes? Dios, claro. Y lo que yo tengo que hacer, lo más importante que yo tengo que hacer, ¿qué va a ser? Escuchar. Exactamente. Luego, la escucha debería ser fundamental. ¿No nos hemos dado cuenta que Dios nos ha hecho con dos orejas, pero con una sola boca? ¿Mm? ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor tenemos que escuchar el doble y hablar la mitad, ¿verdad? Que a lo mejor le damos más a la boca, a la lengua, y tenemos más de adorno los oídos. Y este es el problema de muchas personas. Que dices, no, yo se lo he contado, pero no se entera. Si es que parece que no escucha. Parece que no escucha, ¿verdad? Pues si esto le pasa al Señor con nosotros, el problema lo tenemos nosotros, claro, ¿verdad? El problema lo tenemos nosotros. Porque que no escuchemos a alguien por ahí, pues depende. Lo importante que fuese el mensaje, ¿no? Pero que no escuchemos a Dios, eso sí que es grave. Eso sí que es grave, ¿no? Pues el Señor insistía en esto, por ejemplo, en Marcos 4:9 dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. A ver, dice, vosotros, ¿tenéis oídos? A ver, que se note, si es verdad que tenéis oídos. Que tenga oídos, que oiga. Que oiga. El problema, la falta de escucha. ¿Por qué? Nuevamente, la ignorancia, la falta de atención, lo que sea, por amar nuestros criterios. Esto es lo que le pasa a quien no escucha a otro. Está con su idea y el otro le está contando una cosa importante, pero no la entiende. ¿Por qué no la entiende? Porque no suelta su idea y no está abierto a lo nuevo, no está abierto, ni lo entiende. Se lo explican, pero no lo ve, porque está aferrado a su idea, a su prejuicio, a su concepto, a lo que sea, a su criterio. Y no es capaz de recibir esa luz esa ayuda que le están dando. Entonces, la escucha. ¿Y cómo es escuchar a Dios? ¿Qué implica la escucha? Deuteronomio 27:9. Moisés y los sacerdotes hablaron así a todo Israel. Calla y escucha, Israel. Hoy te has convertido en el pueblo de Yahvé, tu Dios. Escucharás la voz de Yahvé, tu Dios, y pondrás en práctica los mandamientos y preceptos que yo te prescribo hoy. Entonces, si nos damos cuenta, aquí hay tres partes, tres etapas en la escucha. Lo primero que dice es calla, calla. Claro, ¿cómo puede haber escucha si no hay silencio? Imposible, ¿verdad? Lo primero es hacer silencio. Y quizá aquí ya es donde fallamos los hombres. Y no damos pie a la escucha porque ni siquiera estamos escuchando porque no hay silencio. No hay lo mínimo para la escucha. Silencio, calla. Y escucha. Recoger, acoger atentamente, con todo el cariño, lo que Dios nos comunica. Y pondrás en práctica, obedecerás la voz de Yahvé tu Dios. Luego la escucha verdadera no termina hasta que no hay práctica de la escucha, obediencia de la palabra. Es decir, la escucha empieza por el silencio para acoger la palabra de Dios, pero no termina hasta que esa palabra no se hace vida en nosotros. No se pone en práctica, no se obedece. No se obedece. Cuando la Escritura nos habla de escuchar, es sinónimo de obedecer. Obedecer. Pero el primer problema, hacer silencio, callar. Pues si esto siempre ha sido un problema para el hombre, en nuestra época, que estamos rodeados de ruidos por todos lados, y estímulos, ¿no? Que nos suena el mensaje alerta del móvil. Si oímos por aquí el aparato el otro, y viene uno, y viene otro, y cha, y venga, informaciones por todos lados. Estamos aturdidos, porque no hay silencio. Son demasiadas cosas.
músicas, noticias, vídeos, el no sé qué, conversaciones, llamadas, y no hay silencio. Entonces, ¿cómo podemos escuchar a Dios si no hay silencio? Es el primer fallo. Necesitamos hacer silencio, pero no solo exteriormente, que ya es un paso, ¿verdad? Sino cuando quieras escuchar a Dios en oración, entra en tu cuarto, cierra la puerta, dice el Señor, y allí tu Padre te hablará en lo secreto, en lo escondido. ¿Qué quiere decir? Tenemos que hacer silencio por dentro también. Es decir, ir a ese encuentro íntimo con el Señor y hacer silencio de los ruidos interiores. ¿Y cuáles son los ruidos del espíritu? El espíritu, el corazón, cuando no está abierto, receptivo a la palabra de Dios, puede ser, claro, que son ruidos de la superficie, que tienen que ver con las emociones, con la mente, todo eso también, ¿no? Somos todo eso también. Preocupaciones, todo eso, ¿de acuerdo? Pues eso tiene su espacio, se lo podemos presentar al Señor, si estamos angustiados, se lo entregamos, se lo presentamos, bien, de acuerdo, pero luego tenemos que pasar a otra cosa. Hay que pasar de ahí a otra cosa, a estar atentos a Él. ¿Y qué le preocupa a Él? A nosotros ya sabemos lo que nos preocupa. Ahora, Señor, ¿a ti qué te preocupa? ¿De quién me quieres hablar? Aquí estoy para ti, para escucharte. Luego tenemos que hacer espacio, hacer silencio, dejar eso a un lado en algún momento, ¿verdad? ¿Y luego qué más puede haber? Pues además de todas esas cosas y ruidos en el alma, en el corazón, cuando el corazón está cerrado, porque hay mucho ruido ahí, y no hay escucha, no hay silencio, el espíritu del hombre, cuando está enfermo, ¿cuál es la enfermedad del espíritu? ¿Cómo se llama la enfermedad del espíritu? Pecado. El pecado es el ruido del espíritu. El pecado no nos permite escuchar a Dios. Luego, si no tratamos con el pecado, si no nos arrepentimos y vamos con sinceridad al Señor y nos convertimos y todo esto, si no tratamos con el pecado, esto nos está impidiendo escuchar la voz de Dios. Además, que Dios no nos va a revelar, no nos va a hablar en amistad, como un amigo a otro amigo, si nosotros estamos en enemistad contra Él. Y el pecado nos hace enemigos de Dios. ¿De qué nos podrá hablar Dios que nos ama? Siendo pecadores nos ama. Pero siendo pecadores, ¿de qué nos podrá hablar Dios más que conviértete? ¿Verdad? Y ya es mucho. Si escuchamos eso ya es mucho. Si el Señor nos da luz para ver nuestro pecado y en qué tenemos que cambiar, eso ya es muchísimo. Pero esto sería el principio. Una vez tratado con esto, lo que se trata es de poder entender, escuchar más, porque el Señor quiere hablarnos más y guiar nuestra vida y enseñarnos y todo esto, ¿verdad? Luego la primera sordera es la del corazón, la del espíritu, y hay que tratar con ella. La sordera del cuerpo, sabemos lo que es. Alguien no oye y no oye, se pierde palabras y no entiende, es un lío, ¿verdad? Es un lío. Pero nadie se ha muerto de sordo, ¿verdad? ¿Conoces a alguien que se haya muerto de sordo? Pero la sordera del espíritu sí que puede ser mortal. Porque esta enfermedad del espíritu, por el pecado, por no poder recibir, estar impedidos de recibir la palabra viva de Dios, sí que puede conducir a la muerte. Porque estando en el pecado y no reaccionando, no abriendo el oído, no entendiendo lo que nos dice el Señor, el pecado puede producir su efecto y llevar a la muerte. De hecho, el hombre no puede vivir si no recibe la gracia de Dios. No vive en el amor, don de Dios, como decimos, ¿verdad? Pero nadie está excusado porque Dios busca a todo hombre que viene a este mundo. Dios busca a todo hombre y quiere que todo hombre le oiga y despierte y viva. Sea a través de la conciencia, de la creación y cuando le abrimos la puerta a Cristo y su palabra, pues más claramente, ¿verdad? Pero aquí está la voluntad del hombre también en acción. El hombre se puede resistir
a la voz de su conciencia, se puede resistir a la palabra de Dios, se puede resistir a Cristo y a su Espíritu y quedarnos en nuestra muerte, ¿eh? Y no salir de ahí. Luego, por eso es pecado, porque el pecado tiene que ser libre, voluntario. La voluntad está interviniendo ahí para resistir a la voz de Dios, no acoger la voz de Dios. Dicen que no hay peor sordo que el que no quiere oír, ¿verdad? Que no quiere oír. ¿Qué significa que no quiere oír? Que su voluntad está en contra. Le están hablando y no quiere. Cierra, porque no quiere, porque su voluntad resiste la palabra que está llegando. No hay interés, no se quiere aceptar el consejo, lo que sea, ¿verdad? Una resistencia, una oposición. Esto es el pecado, porque cuando nos habla alguien, pues depende de lo que nos diga, si es más interesante, menos, lo que sea, pero si nos habla Dios, resistir la voz de Dios, no acogerla, no querer oír, esto es pecado, lógicamente. ¿Y cuántas veces el Señor echa en cara, incluso a los discípulos, como aquellos dos de Maús, torpes, lentos para entender, que torpes de corazón y de oídos, ¿verdad? Y para creer las Escrituras. Torpes. O sea, les había avisado, les había dicho todo y no entendían, porque la palabra no había entrado en ellos. Esta torpeza, esta enfermedad de sordera espiritual, porque en todo hay grados, ¿verdad? Estos eran discípulos. ¿Qué quiere decir? Que algo habían escuchado, pero mucho se les había pasado. No les había entrado. Porque si no, no estarían como estaban, de despistados, ¿verdad? Luego, eran discípulos de Cristo, pero muy torpes. O sea, todavía tenían el oído obstruido. Enfermedad ahí, en el espíritu. Torpes, lentos para entender. Nuevamente, entender las Escrituras y el poder de Dios. La forma de hablar Dios, la gracia de Dios, la obra del Espíritu. Y si la escucha termina en la obediencia, la falta de escucha lleva a la desobediencia. Nuevamente, nos estamos moviendo en el terreno del pecado, ¿verdad? Y lo que engendra esto es la soberbia. Igual que la humildad, lleva a abrirse a Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Atentos. No dejar que caiga por tierra ninguna de sus palabras, acogerlas todas, ¿verdad? Pues lo contrario, la soberbia nos cierra, nos hace impenetrables a la gracia. Mira que Dios nos busca y nos busca. Pero la soberbia cierra el corazón, nos hace impermeables a la lluvia de la gracia de Dios. Y la palabra no puede entrar en nosotros. La soberbia engendra rebeldía. La rebelión de Satanás fue porque en su soberbia se levantó con yo. La soberbia, ¿no? Yo, servir, yo, adorar, yo, no sé qué, yo ocupo otro lugar. Y se sale del suyo, del que le corresponde, como criatura de Dios, como siervo de Dios, y se erige en otra cosa. Y la soberbia que mantiene esa posición nos cierra los oídos espirituales a la palabra de Dios. Porque la actitud es de resistencia, de rebeldía. Para mantener mi posición, mi proyecto, lo que sea. Y la rebeldía lleva a la desobediencia. Aunque Dios hable, yo digo y hago lo contrario. Y mantengo lo contrario, lo que yo quiero, y ya está. La soberbia, rebeldía, desobediencia. Humildad, escucha, docilidad, obediencia. Vida. Y lo otro, muerte. El cura de Ars decía, si preguntáramos a los condenados por qué están en el infierno, responderían, por haber resistido al Espíritu Santo. Si dijéramos a los santos por qué están en el cielo, responderían, por haber escuchado al Espíritu Santo. O sea, en esto nos lo jugamos todo, ¿verdad? Pongo, nuevamente, Deuteronomio 30, delante de ti dos caminos, vida y muerte, bendición y maldición. Escoge la vida y vivirás. ¿Cómo? Escucha
Israel. Escucha estos mandamientos que yo te prescribo hoy. Escucha y obedece. Calla, escucha y obedece. Hay muchos textos en los que vemos cómo Dios reclama a los hombres esta torpeza de corazón, esta sordera espiritual, esta dureza para entender lo que Él nos dice. Hebreos 5:11. Tenemos muchas cosas que decir, aunque difíciles de explicar, porque os habéis hecho tardos de entendimiento. O sea, lo que tendríais que entender ya, no estáis preparados. No. Tenemos que llevar con cuidado tal. Ya esperaba que estuvieseis preparados para daros alimento más sólido y todavía estamos con papillas, porque no aguantáis más. No. Sigue en los siguientes versículos 12, 13, 14 hablando de esto. Los oídos caprichosos, esto es otro problema. Mucha gente quiere oír lo que quiere oír. Porque escuchar no es seleccionar, sino acoger lo que venga de parte de Dios, sea lo que sea, Señor. Habla, Señor, tu siervo, escucha. Pero no, hay gente que quiere oír ciertas cosas y escoge lo que quiere oír. Y no estamos atentos a la voz de Dios, sino que buscamos, seleccionamos lo que nos gusta y lo que no nos gusta lo rechazamos. Esto pasa mucho. Queremos que el Señor nos diga lo que nosotros queremos oír. Entonces no permitimos que Dios nos hable. Estamos ya marcando la pauta, no estamos abiertos a su palabra. No nos puede enseñar. 2 Timoteo 4:3. Vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones, apetitos, deseos desordenados, lo que quieren, lo que me gusta, ¿verdad? Se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Porque quieren lo que les gusta, apartan sus oídos de la verdad. Un montón de maestros dispuestos a enseñar y a revelar cosas. Engaño. Proverbios 3:5. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. O sea, un obstáculo, un impedimento para poder acoger la palabra de Dios, la verdad, que nos puede hacer libres y salvar. La verdad os hará libres, dice el Señor, ¿verdad? Luego el engaño nos hace esclavos. Es no apoyarnos en nuestra propia inteligencia, sino confiar en Dios. O sea, la fe nuevamente, ¿verdad? La fe está en la base, en el principio de la vida espiritual. La fe que nos hace acoger con docilidad la palabra. Luego, confía en el Señor con todo tu corazón. O sea, con totalidad, sin reservas, sin peros. Señor, lo que quieras, pero espera. Por aquí no me digas nada, que esto ya lo controlo yo. Por este lado, esto también pasamos por alto. Sin peros, abiertos, dóciles. Confía en el Señor. Confía con todo tu corazón. Lo que el Señor nos diga, lo que sea. Pero no te apoyes en tu propia inteligencia. Ahí tenemos un problema. Y es que nuestros criterios, nuestras razones nos separan de la verdad. Porque nosotros tenemos que entender que hay engaño. Y si creemos que no hay engaño, entonces ya estamos engañados. Ya hemos caído en la trampa. Si no nos dejamos renovar en el entendimiento, de acuerdo a la luz de Dios siempre mayor, que siempre nos va renovando, nos anclamos en lo que... Es que ya estamos engañados. Es lo que decía Esteban a los fariseos aquellos que le lapidaron. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. ¿Por qué? No querían oír. Les está diciendo Esteban, veo la gloria de Dios y al Hijo del Hombre a la derecha. Se tapan los oídos, rechinan los dientes. No quieren oír. No aceptan la verdad porque no se querían convertir. No querían obedecer, seguir a la verdad a Cristo. Ese mismo Cristo que está diciendo a los saduceos
Ese es vuestro problema, que no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios. Y estaba Dios allí, presente en medio de ellos, Cristo encarnado allí. Y ellos nada, no querían seguirlo. No querían obedecerle, no querían hacerle su maestro. No se sometían a él. Luego, no te apoyes en tu propia inteligencia. Ahí tenemos un problema, un límite que nos impide ir más allá. Tenemos que confiar en Dios y que nos ilumine y nos guíe, nos lleve a toda la verdad del Espíritu, que lo quiere hacer. Decía San Antonio de Padua, el Señor se manifiesta, podríamos decir, habla. Una forma de manifestarse es hablar al corazón. A quien se detiene por un tiempo en paz y humildad de corazón. Si miras en aguas turbias y turbulentas, no puedes ver el reflejo de tu rostro. Si quieres ver el rostro de Cristo, detente y ordena tus pensamientos en silencio y cierra la puerta de tu alma al ruido de las cosas externas. Luego, no solo lo externo, como hemos dicho también, no apoyarnos en nuestra inteligencia, estar en silencio verdadero del corazón para escuchar, acoger la palabra de Dios. Silencio, silencio. Y la escucha. Porque claro, ya hemos avanzado, ya hemos conseguido hacer algo de silencio. ¿Y ahora qué hacemos? Pues el Señor habla cuando quiere. Y como quiere. Y por los medios que quiere. Pero tenemos que aprender a escuchar, estar atentos a su voz, porque puede hablar de múltiples maneras. Juan 5:24. En verdad os digo. Cuando el Señor decía amén, amén, que es lo que se traduce aquí, en verdad, es que está afirmando algo muy fuerte. Toda la palabra de Dios y todas las palabras de Cristo en particular son fuertes, porque vienen de Dios y de Jesucristo. Pero cuando está diciendo en verdad, es que dice, cuidado, atención, esto es muy importante, lo que viene a continuación es muy importante, es fundamental, es vital. ¿Qué dice? En verdad os digo, el que escucha mi palabra, aquí está, sí será importante, ¿eh? El que escucha mi palabra y cree, unida a la fe, ¿verdad? Como actitud de acoger la palabra de Dios, decíamos, y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. En verdad os digo, llega la hora, ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Es decir, pasamos de la muerte a la vida, los muertos oirán y vivirán, el que escucha mi palabra, si acogemos su palabra. Luego, esto es fundamental. Proverbios 8:33. Escuchad la instrucción y haceos sabios, no la despreciéis. Dichoso el hombre que me escucha. Velando ante mi puerta cada día, guardando las jambas de mi entrada. Atento. Porque Dios quiere hablar, pero no sabemos cómo ni cuándo va a hablar. Atento. ¿Por qué dice dichoso? Porque el que me halla ha hallado la vida. Ha logrado el favor de Yahvé. Pero el que me ofende hace daño a su alma. Todos los que me odian aman la muerte. Y esto es lo que hace el mundo. Rebelde a la voz de Dios, ama la muerte. El mundo se encamina a su destrucción. Rebelde a Dios, lo que hacen, y decimos, es que nunca ha habido una época donde ha habido tanto desarrollo tecnológico, tantos medios, ¿y cuáles son los frutos? ¿Cuáles son los frutos? ¿Se han resuelto los problemas del mundo? Las injusticias, la opresión, las guerras, no sé. En la soberbia de la nueva Babel, en que el hombre habla, pero no escucha a Dios, quiere hacer su plan, el hombre se está destruyendo a sí mismo. Dichoso el hombre que me escucha.
velando ante mi puerta cada día, guardando las jambas de mi entrada. El que me haya ha hallado la vida. Quizás lo que está pasando es lo que decía Bossuet. Decía, Dios se complace en hablar cuando los hombres están dispuestos a escuchar. En otras palabras, como decíamos antes, si el hombre no está escuchando, ¿Dios qué va a hacer? Pues como cuando Pilato y el sumo Sanedrín, entonces tú eres el Hijo de Dios, entonces tú eres el Rey de los judíos, entonces ¿qué dices de ti mismo? Entonces... Pero no querían escuchar la verdad. Y el Señor cayó. Y luego confesó, sí, tú lo dices, soy rey. Sí, confiesa la verdad escuetamente, pero no querían oír. Entonces, ¿qué puede decir el Señor así? ¿Qué puede decir el Señor así? Conviértete. Y esto es lo primero que dice el Señor en su vida pública. El tiempo ha llegado, el reino de Dios está próximo, arrepentíos y convertíos. Porque si no hay inicio de la vida espiritual, por la conversión, por la fe y la conversión, pues el Señor no nos puede edificar y enseñar más, no nos puede guiar, no puede hacer su obra, porque estamos cortando la comunicación con Dios, no acogiendo su palabra. Tiene que haber conversión. Dios se vuelve al hombre, el hombre pecador, el hombre hundido en su miseria. Dios viene a nuestro encuentro para rescatarnos por Cristo, para salvarnos, pero el hombre tiene que volverse también y agarrar la mano de Cristo, dejarse abrazar por Él, dejarse salvar, escuchar su palabra, responder, acoger su voz. Dios se complace en hablar cuando los hombres están dispuestos a escuchar. Busquen la verdadera doctrina y Dios suscitará predicadores. Preparen el campo y el sembrador no faltará. Mas, si por el contrario buscan las fábulas humanas, Dios prohibirá a las nubes la lluvia y retirará la doctrina sana de los labios de sus predicadores. Entonces vendrán profetas que dirán paz, paz, y no encontrarán la paz. Que dirán Señor, Señor, y el Señor no les ha encomendado que prediquen. Palabras vacías, porque no transmiten la palabra de Dios. Esto es lo que hay, mucha palabrería, palabras, mensajes. Hoy se escriben documentos largos. Antes las encíclicas eran cortitas, decían lo que tenían que decir, con palabras exactas, apropiadas, la verdad. Ahora documentos larguísimos, que no hay quien entienda, que no dicen nada, no dicen nada. O peor, confunden bobadas y confusión. Porque no lleva palabra de Dios, no lleva verdad, no transmite lo que el Señor quiere decir a su pueblo. Retirará la doctrina sana de los labios de sus predicadores. Esto se ha cumplido. Pero bueno, aquí estamos queriendo escuchar a Dios y hay diferentes voces porque no solo Dios habla, también habla el patas, el enemigo. Podríamos decir el lenguas, ¿no? No solo patas, lenguas también, ¿no? Lenguas, lengua bífida. Entonces también habla. Y también el corazón del hombre nos inspira. La gente a veces quiere oírse a sí mismo. Y dice, Dios me ha dicho. Te va a decir Dios. Eres tú que estás ahí queriendo oírte a ti mismo y gustándote a ti mismo. Y tus sueños, ensoñaciones y bobadas, ¿no? Juan 10:27. Mis ovejas escuchan mi voz. Luego, lo que define al discípulo de Cristo que sigue al Maestro es la escucha de la voz del pastor. Siguen significa escuchan y obedecen. Recordamos lo que hemos dicho antes, ¿verdad? Calla, escucha, obedece. Escuchan, siguen, escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Significa que no la conocen. La distinguen. ¿Cuál es la voz del Señor y cuál es la voz de otro, del extraño? Pero no la conocen significa que no la reconocen como propia. La oveja que oye esa voz que no reconoce tiene miedo. Cuidado, esta no es la voz de mi pastor.
esta voz no me da calma, esta voz no me da seguridad, esta voz no la seguiré. Entonces, no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, les dice a los judíos. Mis ovejas escuchan mi voz. Luego, aquí hay voces distintas y hay que reconocer la voz verdadera del buen pastor. Y esto requiere, claro, ganar experiencia en el trato con el maestro, en la escucha de su palabra, para reconocerla cada vez más y distinguirla de las otras voces. Mateo 24, 24. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas. ¿Qué quiere decir? Falsos pastores, que no es el verdadero pastor, cuya voz las ovejas reconocen, y que traen una voz que se puede parecer. Porque claro, si tú quieres robar a la oveja, pues lo que puedes hacer es intentar confundirla. ¿Cómo? Intentando imitar la voz del pastor. Pero quien conoce verdaderamente a su pastor es, cuidado, esta no es, no me engaña. Esta no es la voz de mi pastor. Porque el mensaje es distinto. La voz no tiene el mismo tono, no. Aquí no hay verdad, no hay amor, no hay vida. Esto es hueco, esto es engañoso, esto es... Surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales, grandes señales y prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Claro, entonces ya nos está advirtiendo el Señor de que quien quiere seguir al Señor, va a haber otro que nos va a seguir a nosotros. Nosotros queremos seguir al Señor, escuchar su voz. Pero ahora el diablo, que no está preocupado con los que están en el mundo, en la ignorancia, no han escuchado la voz de Dios, porque ya están en su redil, ¿no? El diablo nos va a seguir a nosotros para ver si nos engaña, para desviarnos de la voz de Dios. Falsos profetas, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. A los mismos llamados por Dios, elegidos, llamados, elegidos, que queremos seguir al Señor, pero dice Apocalipsis, llamados y elegidos y fieles. Hay que llegar hasta el final. En la obediencia, la escucha de obediencia verdadera, en la palabra, llegar hasta el final. Fidelidad, en obediencia a su palabra. Pero claro, llamados, hemos escuchado la voz. Y elegidos, ¿por qué? Porque nadie que viene a mí yo lo rechazo, dice Cristo. Entonces nos ha elegido para ser sus discípulos, no nos echa fuera. Estamos aprendiendo de él, pero estamos a camino. Y el diablo viene por medio y viene con otra voz. Y va a intentar engañarnos, seducirnos, fascinarnos, desviarnos. Juan 8:44. El diablo, cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, como os digo la verdad, no me creéis. O sea, dos voces, la de la verdad y la de la mentira. El diablo es mentiroso, padre de la mentira, quiere seduciros. Y lo aceptáis. Os engaña. Pero yo os digo la verdad y no me creéis, no os adherís a la verdad. 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, han creído y renuncian, se vuelven atrás, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. O sea, el diablo va a echar el resto para confundir y desviar a los mismos elegidos con una voz que es engañadora, seductora, que parece pero no es verdadera. Porque claro, la mentira descarnada no tiene tantos seguidores. Tiene que mezclarla con algo que parece verdad. Esto es el engaño. El engaño es el arma favorita del diablo. Con el engaño consigue mucho éxito. Le funcionó con Adán y Eva y lo sigue usando. ¿Parte de verdad? ¿Acaso? No, es que... ¿Acaso Dios nos ha dicho que no sé qué tal? No, es que sabe que... Ya está, mezclando parte de verdad con cosas que no era lo que Dios había dicho, engañando. Y el hombre fácilmente entra en la trampa y sigue haciéndolo.
Pero lo triste es que habiendo conocido la verdad, o estando conociendo la verdad, hay quienes se desvían y se dejan engañar. Segunda Tesalonicenses 2:3. Que nadie os engañe de ninguna manera. O sea, el apóstol San Pablo, con toda la fuerza, con todo el corazón de pastor, está celoso por sus ovejas, por los discípulos que está llevando al conocimiento de la verdad, y les dice que nadie os engañe de ninguna manera. Luego, vigilad para que no os engañen. Cuidado. El mismo Señor, Marcos 13:5, mirad que no os engañe nadie. Colosenses 2:4, que nadie os seduzca con discursos capciosos. Colosenses 2:8, mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas, según los elementos del mundo y no según Cristo. Si oímos un discurso, si oímos un raciocinio que no está fundado en la palabra de Dios, en la verdad perenne, que no da gloria a Dios, que no glorifica a Cristo, todo espíritu que no confiesa a Jesucristo venido en carne es el anticristo. Entonces, cuidado. ¿Por qué? Pues porque solo la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada alguna de 2 filos. No hay para ella criatura invisible, todo está desnudo, patente a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Entonces tenemos que distinguir las voces, lo que es del espíritu y lo que es de otro espíritu. Isaías 54. El Señor me ha dado lengua de discípulo para que hagas haber alcanzado una palabra alentadora. La palabra de Dios da consuelo, da aliento, edifica, trae fruto porque es viva. Mañana tras mañana despierta mi oído para escuchar. Mañana tras mañana despierta mi oído para escuchar. Como los discípulos. El Señor, ya ve, me ha abierto el oído y yo no me resistí, ni me hice atrás. No me resistí, no me he cerrado a su voz. He dejado que me abra el oído, quiero escuchar. Pero estamos nuevamente ahí, entre varias voces. Luego, cuanto más conozcamos la palabra de Cristo y reconozcamos su voz, pues más nos podrá hablar, más podrá hablarnos al corazón. Tenemos que ir al encuentro de su palabra. Conocer las Escrituras es conocer a Cristo, decía San Jerónimo. Conocer la Escritura es fundamental, porque Dios no nos va a decir nada contrario a lo ya revelado, sino que nos va a abrir sus palabras para hablarnos al corazón. Es cuando toca, cuando habla personalmente, usando la palabra que ya nos ha dicho y desvelándonos lo que ahí está oculto y que la razón del hombre no alcanza a comprender, hasta que Dios no nos lo muestra. Esto es la escucha. Pero a veces nos vienen pensamientos en la mente, nos vuelan cosas, ¿no? Bien, nosotros pensamos, claro, estamos aquí en una sala, en un sitio donde estamos, tal. Fíjate, sí, cómo está pintado esto, cómo no sé qué, cómo se les habrá ocurrido poner este color, yo qué sé, ¿no? Pensamos nosotros, ¿no? Eso es nuestro. Pero puede haber otros pensamientos que no sabemos de dónde vienen, y nos vienen. No se nos han ocurrido a nosotros. Entonces pueden ser comunicaciones, nos llegan, nos vienen. ¿Pero de quién? ¿Cuál es la fuente? Porque a veces, pues incluso podemos intentar echarlos fuera, qué tontería, no quiero, ¿verdad? Y vuelve. No estamos pensando en eso, pero vuelve. ¿Y esto qué es? ¿Qué quiere decir? Pero vemos claramente que no son nuestros. Pero ahora, ¿eso es de Dios o es del diablo? Lo que nos tenemos que preguntar, ¿verdad? Si vienen de Dios, pues trae fruto de paz, de orden, paz verdadera. Paz verdadera, que el mundo busca la paz también. Pero ya decía Zapatero, la paz, ¿no? La paz mental, la paz de no sé qué, la paz falsa. El hombre busca eso, estar a gusto. Aunque haya un montón de injusticias y tal, es igual, quiere estar a gusto. Bienestar.
meditar, no sé qué medita, pero meditar, todo vacío, ¿no? Cuando hablan de meditar no es llenarse de la verdad, de la palabra de Dios, sino hacer un vacío en el que cuela otra cosa también, ¿no? Pero no, la palabra de Dios nos comunica su paz verdadera, que sana, que edifica, que llena, no es una paz vacía, es una paz que supera todo entendimiento, es la paz que nos da el gozo, el orden de la comunión con Dios, de su reino. Hace el bien, edifica, da vida, la palabra. Luego, otra característica de la palabra de Dios es que viene de dentro, no es exterior. ¿Por qué? Porque Dios quiere habitar y puede habitar, si estamos en gracia de Dios, en lo más íntimo de nuestro ser. Y el Espíritu de Dios se une al espíritu del hombre. Luego nos habla desde dentro, de dentro hacia afuera, ¿no? O sea, desde dentro, y lo percibimos, lo podemos percibir con el entendimiento, pero no pasa por el entendimiento. Lo que viene de fuera entra por los sentidos, lo captamos, tal, tenemos ideas en la mente, bien, ha entrado. Pero lo que sale del espíritu y que nos viene, que no es nuestro, lo captamos espiritualmente. Hay una impresión profunda que es Dios, su presencia, su palabra, y captamos algo, entendemos algo, aunque sea parcialmente, aunque sea sin entender del todo, pero hay algo ahí, que no sabemos qué quiere decir, pero está diciendo. Y podemos entender con la mente algo, pero viene de dentro. El profeta Elías, cuando está huyendo, Primera Reyes 19:12, está ya pues cansado, está desesperado, tiene miedo de que le acaben con él y que es el último profeta, que nadie escucha a Dios. Y Dios le habla. ¿Y cómo le habla? Pasa la tormenta, pasa el huracán, pasa no sé qué, todo, mucho parafernalia, ruido, ¿no? Dice, ahí no estaba Dios. Pero luego llega la brisa, en la paz, en lo escondido, en lo delicado. El Espíritu habla de forma delicada. Hay que estar atento. Primera Reyes 19:12. Bueno, todo ese contexto, ¿no? Esos versículos anteriores y posteriores. Entonces, Dios habla suavemente al corazón. Hay que estar atentos para escuchar su voz. Ahí se revela el Señor. Pero el diablo habla con mucho ruido. Es soberbio y le gusta hacerse notar. Y también molesta. Viene a perturbar, a molestar. Puede imitar la voz de alguien conocido, de un familiar, de lo que sea, ¿no? Imitar su voz y llamarte y no sé qué, a mitad de la noche, para hacer el tonto. En mi caso. Pero también, cuando no es eso, molestia y tal, lo que puede hacer es tratar de engañar, ponerte una idea y estás pensando, ¿y esta idea de dónde me ha venido? Y a lo mejor si no te das cuenta, es que interesante, pues será así, pues no sé qué. Pero no viene de dentro, viene a la mente, que es a donde el diablo puede llegar, a la mente o a los sentidos, a la sensibilidad. El miedo, la angustia, la tristeza. ¡Ay! De verdad nadie se preocupa por mí, pobre de mí, tal, no sé qué, tal. Y te está metiendo el diablo sentimientos de depresión, de angustia, de tal, ¿no? Y crees que son tuyos, pero te lo ha colado. Y ahora tú coges, le das vueltas y ya tragaste el anzuelo. Has escuchado la voz del mentiroso. O a la mente, igual que a los sentidos y tal, a la mente. No, pues no tienen razón. Yo sé lo que está bien, todo el mundo está equivocado y no lo entienden, no me entienden, tal, no sé qué. De pensamientos, de lo que sea, para engañarte. O la imaginación, que hace pensar en imágenes que no son edificantes, en fin, cómo viene a tentar,
a engañar, a influir, a través de todo eso para influir en nuestra voluntad, porque ahí no puede llegar, nuestra decisión es nuestra, pero sí puede confundirnos, aturullarnos, desviarnos, y nosotros entramos, picamos el anzuelo y ya, ahí sí, decidimos lo incorrecto. Por tanto, el diablo se mueve en la precipitación, en el miedo, en la turbación, en la ira. O sea, no quiere que pensemos correctamente, no quiere que reflexionemos con calma, no, quiere aturullarnos, quiere empujarnos. La voz de Dios es suave, nos invita, nos llama, en el silencio, nos revela algo profundo, pero el diablo no, nos empuja, nos confunde. Claro, al que no conoce a Dios, pues el diablo le pone pensamientos de mundo, imaginaciones que llevan directamente al pecado, etc. A los que buscan a Dios, pues les puede atormentar con cosas así que ellos no han buscado, pero tienen más capacidad de rechazarlo. Entonces, normalmente el diablo lo que va a intentar es otra estrategia, que es poner otro tipo de pensamientos o imaginaciones, llevar a través del punto débil de cada uno, o sea, la tristeza, la pereza, la culpabilidad. Cuidado con esto. Estamos en gracia de Dios, que estamos queriendo hacer las cosas correctamente, todos somos pecadores, bien, pero a lo mejor el diablo nos quiere liar por tú eres un desastre, mira cómo estás fallando, mira que no mereces nada, ¿dónde vas tú? Y el Señor nos quiere hablar, pero como estamos escuchando al diablo, nos bloqueamos ahí. Pues es verdad, pues es mi culpa, tantos desastres que están pasando, yo he fallado tanto, tal, no sé qué. Y nos quedamos ahí y no avanzamos. No avanzamos, no permitimos que el Señor nos guíe más, porque estamos oyendo al diablo. Está ganando la batalla, porque le dejamos que nos confunda. Pero Dios anima, Dios levanta, Dios ilusiona con pensamientos de hacer cosas para Él, de santidad, da esperanza. La voz de Dios es distinta. Cuando Dios llama al arrepentimiento, claro que da arrepentimiento, pero no nos deja hundidos en la miseria. Eso es lo que hace el diablo, te hunde para que no salgas de ahí. Dios levanta, Dios sana, Dios edifica. Cuando Dios da tristeza por el pecado, pero da gozo por la misericordia de Dios. No te deja en la tristeza. Pero cuando viene una tristeza sin causa, ahí está el diablo. Ahí está el diablo. Cuando nos divide, crea conflictos, ¿verdad? Nos pone a unos contra otros. Ahí está el diablo. Decía el abad San Cipriano, cuando en el fondo de vuestra alma, recordamos Dios en el centro, como decía San Juan de la Cruz, de mi alma en el más profundo centro, ¿verdad? Lo íntimo, ahí habla. Cuando en el fondo de vuestra alma oigáis dos voces contradictorias, la que está en el fondo es la de Dios, la que está alrededor, que puede venir alrededor, pero bueno, dos voces contradictorias, conviene que escuchéis generalmente, hay que discernir con cuidado, ¿verdad? Pero generalmente, ¿cuál es la de Dios? Conviene que escuchéis generalmente a la que habla más bajo, lo que hemos dicho ahora. En todo caso, esa es la que pide más sacrificios y tiene tanto valor el sufrimiento bien entendido. Desliga y aproxima a Dios. O sea, sufrimiento por el sufrimiento no.
Pero la muerte, la renuncia al yo para vivir en el Espíritu, la vida nueva, o sea, crecer. Dios nos levanta, ¿no? Nos lleva por un camino de crecimiento. También Dios se revela en esa intimidad, la adoración. En la adoración Dios habla especialmente en la adoración. Apocalipsis 3:20. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. En esa intimidad, el Señor quiere hablarnos suavemente, en ese encuentro íntimo de amor. Pero hay que abrir la puerta, hay que estar para ese encuentro, acoger al Señor, ¿verdad? Lucas 10:38. Marta, te ocupas y te preocupas por muchas cosas, pero una cosa es necesaria. Y María ha escogido esa parte buena que no le será quitada. ¿Cuál es esa parte? ¿Qué estaba haciendo María de Betania? Estaba a los pies de Cristo, escuchándole. En su presencia, escuchándole. Claro, meditar la palabra también es necesario porque con actitud de acogida, de escucha, ir al encuentro de la palabra de Dios, ahí el Señor nos puede hablar. Dice el Salmo 1: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ruidos, mundo, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta, mas se complace en la ley del Señor. Su ley susurra día y noche. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da a su tiempo el fruto y jamás se amustia su follaje. Todo lo que hace sale bien. Luego, ahí tenemos vida, como ese árbol que ha encontrado corrientes de agua. Continuamente está vivo, da fruto, no se amustia. La palabra de Dios comunica vida, pero hay que meditarla, hay que ir, ¿verdad? Ahí, no detenerse en lo otro. Decíamos de Samuel, bien, y la Virgen María que dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. Tu siervo escucha. Habla, Señor, tu siervo escucha. Hágase en mí según tu palabra. Quiero obedecer, pero sobre todo que tu palabra actúe, que tu palabra haga lo que quiere hacer en mí. Está acogida. ¿Y qué le dice Santa Isabel? Feliz la que ha creído. Feliz la que ha creído. Es decir, la que ha escuchado con fe, ha acogido la palabra de Dios, ¿verdad? Ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Es decir, la palabra, la ha creído, se ha adherido a la palabra, la ha acogido. Feliz. ¿Y qué dice la Virgen en respuesta? Pues que Dios ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava, de su sierva. Es decir, ¿qué encuentra en mi Dios? Pues no se ha fijado para hablarme, para darme... No, yo soy nada. Pero esta nada Dios la ama. Y a esta nada Dios viene a hacer un hueco en esta nada que somos nosotros, si se la entregamos, y a llenarlo con su todo, con su gracia, con su luz, con su vida, con su amor. Comenta San Agustín que la Virgen escuchó la palabra de Dios y la cumplió. No solo llevó en su seno al cuerpo de Cristo, sino que, más aún, guardó en su mente la verdad de Cristo. Cristo es la verdad. Cristo tuvo un cuerpo. En la mente de María estuvo Cristo, la verdad. En su seno estuvo Cristo hecho carne, un cuerpo. Y es más importante lo que está en la mente que lo que se lleva en el seno. ¿Sí? Acoge la palabra de Dios que se hace carne. Pero porque ha cogido la palabra de Dios en el corazón, en el espíritu. La verdad, se ha adherido a la verdad de Dios. Entonces, escuchar requiere el silencio y la humildad, la atención a la palabra de Dios,
la fe, porque la palabra es digna de toda confianza, es poderosa, es verdadera, es segura, no falla. Entonces tenemos que acogerla de este modo, creyendo la palabra. Y así, si estamos en esta actitud, Dios va a hablar. Dios va a hablar. Personalmente y comunitariamente. Porque Dios habla a su pueblo. Tiene planes comunitarios, tiene planes para su pueblo. Dios no ha parado de hablar. La revelación es completa, ya está. En Cristo Dios ha dicho todo. Y no hay lugar a más revelación pública. Pero esto no significa que Dios se ha callado. Dios sigue hablando. ¿Cómo? A través de la Escritura y del poder de Dios, que hoy se dirigen a nosotros. Porque el Espíritu de Dios está actuando en nombre de Cristo para llevarnos a la verdad completa. Luego quiere hablarnos al corazón y guiar a su iglesia. Y guiarnos a cada uno como discípulos suyos. Vamos a decir alguna cosita, yo creo que podemos, no estamos muy cansados, un poquito más, seguimos. Sobre la obediencia, porque este es el secreto, la obediencia, llegar hasta el final de la escucha, es obedecer. Dice 1 Samuel 15, 22. Samuel dijo, ¿acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la palabra de Yahvé? O sea, ¿qué le podemos ofrecer a Dios? A ver, ¿qué le podemos ofrecer? ¿Qué sacrificios? ¿Qué holocaustos? ¿Qué le vamos a entregar? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué podemos nosotros hacer que agrade a Dios? A ver. ¿Acaso se complace Yahvé en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a su palabra? Esto es lo que Dios requiere de nosotros. La obediencia del corazón. Es decir, más que nosotros hacer, dejarle hacer a Dios. Y dejarle hacer en nuestra vida. Es decir, obedecerle. Obedecerle. Dejarle actuar. Dejarle ser Dios. Que Dios sea Dios. Que Dios sea Señor. Nosotros someternos a Él. Rendirle nuestra vida. Pero claro, entra por medio el miedo. Queremos seguridades. Y no nos atrevemos. Porque no sabemos. Queremos controlar las cosas. Y no estamos abiertos a la verdad de Dios. La falta de fe, el temor, tantas cosas. La obediencia tiene que estar en la partida, al inicio. O sea, no se trata de ir a escuchar a ver si me gusta, a ver si me conviene, a ver si me encaja. Y entonces lo hago. A ver si. Pero con un recelo. Por si acaso esto no me va, ya me la reservo. Me reservo un margen, ¿no? Así no vamos a escuchar a Dios. La escucha tiene que ser de entrada con la actitud de querer obedecer, de amar su palabra, sea la que sea la voluntad de Dios, diga lo que diga el Señor. Amén. Señor, lo que tú quieres para mí. He aquí, como la Virgen, la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Sin reservas. Santiago 1:19 dice, tenedlo presente, hermanos míos queridos, que cada uno sea diligente para escuchar y tardo para hablar, tardo para la ira. Lo que decíamos antes de la escucha y diligente. Y continúa diciendo, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso desechad toda inmundicia y abundancia de mal y recibid con docilidad la palabra sembrada en vosotros, que es capaz de salvar vuestras almas. Poned por obra la palabra. Es decir, ¿cómo podemos ser diligentes para escuchar? Poned por obra la palabra. ¿Que el Señor nos ha dicho? Pues por aquí. ¿Que el Señor nos está indicando esto? Pues por aquí. Y no os contentéis solo con oírla.
cuidado como oís, engañándoos a vosotros mismos. Yo ya sé lo que dice, ya sé, pero no lo hago. Te estás engañando. Porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, ese se parece al que contempla su imagen en un espejo. Se contempla, pero en yéndose se olvida de cómo es. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese, practicándola, será feliz. Es decir, se contempla en un espejo uno. Vale, ya lo ha visto, pero ahora se va. Y ya no recuerda aquello, no le sirve. Pero el que tiene su palabra y la guarda en el corazón, la medita y quiere obedecerla, no la deja, la contempla y quiere que se haga vida. Entonces no se olvida, no pasa otra cosa, sino que la guarda para que se cumpla. Quiere llevarla a la práctica. Este es un problema muy grande, que no guardamos la palabra muchas veces. Hacemos como con tantas informaciones que nos llegan, que no podemos cogerlo todo. Otra información más. Y hacemos con la palabra de Dios algo parecido. Pero la palabra de Dios no es una información más. La palabra de Dios es para guardarla, no dejarla caer, para que arraigue, para que se haga vida, para obedecerla. Tenemos que ir con esa actitud, Señor. ¿Qué quieres de mí? Habla, Señor, que tu siervo escucha, porque tienes una voluntad para mí. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Entonces, ¿qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué quieres que haga? Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Señor, Señor, tal. Y el Señor puede decir, ¿Señor de qué? Si no me obedeces. Si no me obedeces. ¿Por qué me llamas Señor si no me obedeces? Ya sabemos aquello de la casa edificada sobre roca y la casa edificada sobre arena, ¿verdad? Las pruebas, las dificultades vienen igual, para una y para otra. El vendaval, la riada, lo que sea. Pero el que ha obedecido, el que ha puesto en práctica la palabra de Dios, no es derribado. Pero el que ha oído, pero no se ha asentado sobre la palabra, se lo lleva la riada, la inundación. Dice el Salmo 119, 105. Lámpara es tu palabra para mis pies, luz para mi sendero. En aquellos caminos podía haber serpientes, víboras ahí en la maleza alrededor del camino, ¿verdad? O piedras en el camino, bollos, tal. Parece ser que en los pies se ponían lámparas, lamparitas, no solo para iluminar el camino, sino también para alejar a los bichos que huyesen de esa luz, ¿verdad? La palabra de Dios es para nuestro caminar, o sea, para que caminemos, para que obedezcamos, para que avancemos por los caminos que el Señor nos indica. No solo luz para poder caminar, porque si no tienes luz te la pegas. Tropiezas. No solo luz para poder identificar el paso que estás dando. Más allá no sabemos, pero por lo menos este paso. La palabra de Dios nos ilumina para dar este paso, el siguiente. Y luego, una vez que has dado ese paso, tienes luz suficiente para seguir viendo, para seguir avanzando. El Señor nos da la luz que necesitamos. La humildad de parte del hombre está en confiar en el Señor, obedecer y dar pasos de fe. Y entonces ves para el siguiente paso. Recibes la palabra, la luz para lo siguiente. No sabemos por dónde nos quiere llevar el Señor, pero damos pasos en la dirección correcta. Como Abraham, sal de tu tierra. ¿A dónde? Ya te mostraré. Tú camina. Por donde el Señor te indica hoy, camina por ahí. Y luego sigue. Entonces, luz para mi camino, luz para mi sendero y antorcha para mis pies, porque la verdad nos protege de los enemigos, de esas víboras, ¿no? Que nos quieren morder, pueden saltar ahí al borde del camino. Pero quien tiene la palabra de Dios, la luz de Dios, la luz rechaza las tinieblas, vence las tinieblas, derrota las obras del diablo, los embustes de Satanás, las trampas del enemigo.
Pero si no tenemos la luz de Dios, luchamos con nuestras fuerzas y no son suficientes, porque el combate supera nuestra capacidad. El diablo se las sabe todas. Y si no estamos en la verdad, si no vivimos en la verdad, si no estamos caminando en la verdad, vas a ver cómo desviarnos. Juan 1:9. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron les dio poder. Viva, eficaz, tiene poder. Desata el poder de Dios. Nos da vida en el espíritu. Nos hace nacer de nuevo. Les dio poder de hacerse hijos de Dios. Empieza la vida sobrenatural. La vida de la gracia. Empezamos a ver, se abren los ojos, los ojitos, ahí un poquito. Como el bebé, cuando después de nacer empieza a ver un poquito, tal, no sé. ¿Cómo verá? No sabemos cómo ven los bebés cuando empiezan a ver. Empiezan a ver. Y ya las voces que les eran familiares, porque primero es el oído, ¿verdad? Desde el vientre materno. Pues se siente protegido ahí con las voces de los conocidos, de su madre, tal. Y luego empieza a ver. Entonces se relaciona de una forma con más capacidad con toda esa realidad. Pues en la vida del Espíritu igual. Les dio poder de hacerse hijos de Dios. O ese crecimiento en la vida sobrenatural, despertándose esas capacidades nuevas a los que creen en su nombre. Y esto es a los que la recibieron, la palabra. ¿Qué significa? Los que la escucharon. Es decir, los que la obedecieron. Porque dice que el mundo no la conoció, la rechazó. ¿Qué significa? Que no obedeció la palabra que vino a ellos. Pero a los que la recibieron, los que la obedecieron, les dio poder, tiene vida en ella. Como dice Juan 10, 28. Cuando ha dicho, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, ellas me siguen. Y luego dice, yo les doy vida. Escuchan mi voz, yo les doy vida. Fruto de la escucha, de la acogida de la palabra, vida. Yo les doy vida, eterna. Y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Esto es lo que hace Dios. Pero tenemos que alimentarnos de la palabra, obedeciéndola. Mateo 4:4. Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios. Hay que ir a cogerla, como los israelitas en el desierto, todas las mañanas iban a por el maná, ¿verdad? El maná. Tenemos alimentos, se nos da la ración. Pues Dios da su ración a su tiempo, nos da su alimento. Pero hay que recogerlo, hay que escuchar. Hay que recibirlo para vivir por la palabra, para ser transformados por la palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay que escucharla y acogerla como un tesoro para que produzca vida. Decía San Agustín, ¿qué os parece más importante, la palabra de Dios o el cuerpo de Cristo? Si queréis contestar con verdad, os veréis obligados a responder que la palabra de Jesucristo no es menos estimable que su cuerpo. Por lo tanto, los mismos cuidados que guardamos para no dejar caer al suelo el cuerpo del Señor cuando nos lo entregan, debemos tomar para que no caiga de nuestro corazón la palabra de Cristo que se nos predica. Porque no es menos culpable el que escucha negligentemente la palabra santa que quien, por su culpa, deja caer el cuerpo del Señor. Y sigue diciendo, si no comes primero a Cristo con la mente, de balde lo comes con la boca. Si el verbo hecho carne no te entra primero al corazón por los oídos, poco ganarás con que te entre en el estómago. Es decir, lo que nos comunica vida es Cristo
Cristo es la palabra eterna. Cristo es la revelación del Padre. Cristo es la verdad. Pero ¿cómo acogerlo? Exteriormente. Hay 3 formas de comulgar. Lo dice Trento. Materialmente, eso es fácil, ponerse en la fila y ya está. Otra cosa es cómo está la persona, ¿verdad? ¿Se ha confesado, no se ha confesado? ¿Cree, no cree? Pasa de todo, ¿no? O va con la intención de profanar el cuerpo de Cristo. Hay de todo, ¿no? Materialmente. Es material y espiritualmente, las dos. Es decir, con la disposición correcta de estar en comunión con Dios. O espiritualmente solo cuando no se puede comulgar materialmente, pero sí ese deseo vivo de recibir al Señor. Pues por la palabra de Dios recibimos en el espíritu, en el corazón, igual que comulgando el cuerpo de Cristo, la palabra viva de Cristo, su presencia, su luz. Recibimos a Cristo cuando lo acogemos su palabra, para producir vida en nosotros. No dejar caer ninguna migaja, es decir, que ninguna palabra se pierda, que lo guardemos y produzca fruto, ¿no? Con el deseo de obedecer su palabra. Así que el Señor hoy también nos habla y nos dice, como aquellos, les dice Moisés, calla, escucha y obedece. Y el Señor nos guiará, nos bendecirá, nos revelará lo que ni imaginamos y hará cosas mayores, porque Él es siempre mayor. Sus planes son grandes. Nadie ha dicho que sea sencillo, ¿verdad? Pero el Espíritu nos ayudará, nos enseñará. Abre tu boca, que te la llene, dice la Escritura. Abre tu boca. O sea, lo nuestro es ser receptivos, ¿no? Con el corazón, acogiendo su palabra. Gloria al Señor.